Soy el abogado de mi madre. Las palabras resonaron por toda la sala. Como un trueno en un día despejado, el juez Harrison dejó de hojear los documentos y miró por encima de sus gafas. Hassan bin Sarifa tenía solo 9 años, pero su voz rompió el silencio de la sala con la agudeza de una cuchilla que brillaba a la luz de la justicia. Estaba junto a su madre, Sarifa, quien lo miró con el corazón entre el orgullo y el miedo. Al otro lado del pasillo, su verdadero padre, Rashid bin Sulayem, intentaba no atragantarse con su taza de café tras escuchar esas palabras. El juez dijo con frialdad, algo nervioso: «Lo siento, muchacho, pero esta es una sesión legal entre adultos». Hassan respondió con serena confianza: «Lo sé, su señoría, igual que sé que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que su país es signatario, me da derecho a expresar mi opinión sobre asuntos que me afectan directamente». Se ajustó las gafas, luego abrió su cuaderno escolar, lleno de anotaciones, y dijo: «El caso definitivamente me afecta». Un silencio denso se apoderó de la sala. Rashid bin Sulayem, un conocido empresario inmobiliario, vestía un traje que costaba más de lo que Sarifa había ganado en 6 meses. Miraba a sus abogados con enojo, como si quisiera estrangularlos. Nadie planeaba confrontar a un niño que invocaba el derecho internacional. Sarifa trabajaba como auxiliar de enfermería y dedicaba más de 60 horas semanales a criar sola a Hassan. En los últimos 9 años, Rashid solo ha aparecido en la vida de su hijo 4 veces, siempre con regalos caros y falsas promesas. Ahora quiere la custodia completa. El abogado principal de Rashid, el Dr. Michei, ajustándose la corbata, dijo: «Su señoría, esto es completamente irregular. Este niño no tiene capacidad jurídica». «Pero bueno». Lo interrumpió con calma, haciendo que varios adultos se revolvieran incómodos en sus asientos. «Si de verdad le importa mi bienestar, ¿por qué tiene miedo de escuchar mi opinión?». Rashid se inclinó para susurrarle algo al oído al Dr. Michei rápidamente. «Pero bueno». Continuó y abrió su cuaderno con un movimiento delicado. «Su señoría, he preparado una presentación documentada que demuestra por qué debo quedarme con mi madre e incluye pruebas de los verdaderos motivos del demandante». Hizo una pausa y luego miró a Rashid a los ojos por primera vez. «Motivos que creo que el tribunal considerará atroces». El rostro de Rashid bin Sulayem palideció notablemente. ¿Qué había descubierto exactamente este niño y cómo podía un niño de 9 años prepararse para esta audiencia mejor que él y sus adinerados abogados? En esa sala cerrada, todos presenciaban algo. Excepcionalmente, un niño lleva dentro familias capaces de destruir imperios construidos sobre mentiras. Si esta historia, mezclada con valentía e inteligencia, te ha conmovido, no olvides seguirla. La historia de Hassan y Sarifa te ha inspirado, así que no dudes en suscribirte al canal y compartirla con tus seres queridos. Recuerda, cada niño tiene voz y hay un camino hacia la verdad. Y si es así, sé la voz que cambie el mundo. Hassan dijo con calma mientras se reajustaba las gafas y abría su cuaderno: «Su señoría, he preparado una presentación documentada que explica por qué debo quedarme con mi madre e incluye pruebas de los verdaderos motivos de la demandante». Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Rashid por primera vez. «Motivos que creo que el tribunal encontrará reveladores e impactantes». El rostro de Rashid bin Sulayem cambió del rubor a una palidez extrema. ¿Cómo pudo este joven descubrir lo que sus abogados profesionales no pudieron? En ese momento, todos comprendieron que se enfrentaban a algo extraordinario. Un niño que engendra familias capaces de sacudir sistemas construidos sobre engaño. El Dr. Michei, el abogado principal de Rashid, recuperó rápidamente la compostura, como cualquier abogado experto, y dijo: «Su señoría, con el debido respeto a la imaginación de este niño, el tribunal se ocupa de asuntos familiares complejos que requieren una representación legal adecuada». Hassan respondió, cerrando su cuaderno. Una voz resonó en la sala: «¿Por qué no me brindaron representación legal?». En 8 meses, nadie había pensado en escuchar la opinión de la persona cuya vida esta decisión cambiaría. Rashid se removió en su asiento, incómodo. Había algo en la calma de Hassan que lo inquietaba. No parecía asustado ni indeciso. Se mostraba seguro y despreocupado por el ambiente formal, los abogados o incluso la presencia de su padre biológico. Sarifa lo rodeaba con miradas que mezclaban orgullo y pánico. Durante semanas, Hassan había regresado de la biblioteca con libros extraños.
libros de leyes, manuales sobre los derechos del niño y jurisprudencia. Ella creía que eran solo las palabras de un niño inteligente, pero él se estaba preparando para este día. Su señoría, continuó el doctor Michei con tono formal. Mi cliente, el señor Rashid bin Sulayem, solicita la custodia debido a una genuina preocupación por el bienestar de su hijo. La señora Sarif, a pesar de sus buenas intenciones, no tiene los medios para brindarle las oportunidades educativas y sociales que un niño superdotado como Hassan merece. Hassan murmuró en voz baja mientras volvía a abrir su cuaderno. Una preocupación genuina, aquí estaba. Hojeó unas páginas llenas de notas. Su señoría, ¿puedo compartir algunos datos sobre esta preocupación genuina? El juez Harris, que había llevado cientos de casos de custodia, era consciente de que se enfrentaba a un caso inusual. Por un lado, tenía que seguir los procedimientos con precisión, y por otro, este niño estaba presentando argumentos y expresándose de una manera muy superior a la de un adulto. Sarif susurró. Hassan, quizás deberíamos dejar que los abogados, la interrumpió bruscamente. ¿Algún abogado, mamá? No podemos pagar los honorarios del doctor Michei y sus colegas. O hablo por nosotros o nadie lo hará. Rashid finalmente encontró la voz y dijo, Hassan, hijo mío, lo sé. Esta situación te resulta confusa, pero la fría interrupción de Hassan les dio escalofríos a algunos adultos. No me llames, hijo. En mis 9 años, has aparecido en mi vida exactamente 4 veces. 2 veces en mis cumpleaños, siempre con 3 semanas de retraso. Una vez en Eid al-Adha, nunca más de 20 minutos. Y solo una vez cuando la prensa local estaba investigando a los buenos del mundo empresarial y necesitaba una foto con un niño. El silencio que siguió a sus palabras fue más doloroso que cualquier grito. Rashid abrió la boca para protestar, pero Hassan continuó. En tu última visita, hace 6 meses, pasaste 15 minutos en nuestro apartamento, tiempo suficiente para criticar nuestros muebles, quejarte del olor a hospital que trae mi madre y decir que sería inteligente si tuviera una educación adecuada. Y aún así, solicité la custodia 2 semanas después. El doctor Michei le susurró algo urgente al oído a Rashid, pero Hassan no terminó. Después, su señoría, investigué un poco sobre mi padre biológico. Descubrí que perdió casi $3 millones en un caso perdido con sus socios de la empresa. Además, su tercera esposa presentó una demanda de divorcio contenciosa. Lo más interesante que encontré fue un documento de un fideicomiso establecido por mi difunta abuela paterna, la señora Eanor Wellington. O sea, Eanor bint Salim. La cara de Rashid cambió de rosa a blanco en segundos. ¿Cómo pudo este niño acceder a información que ni siquiera sus protectores conocían? Hassan pasó una página de su cuaderno y sonrió por primera vez desde que entró en la sala, pero no era la sonrisa de un niño, sino la de alguien que lleva una nota ganadora escondida en el bolsillo. Pero antes de hablar de herencias y motivos financieros, Hassan dijo al cerrar su cuaderno, ¿qué tal si primero respondemos por qué un hombre que nunca mostró un interés real en su rol como padre de repente se llena de sentimientos paternales? Rashid se secaba la frente sudorosa, y sus costosos abogados parecían perdidos. Ninguno esperaba enfrentarse a un niño que parecía saber más que ellos sobre la situación financiera de su cliente. ¿Qué descubrió este niño en esa biblioteca y cómo reunió información que aquellos con innumerables recursos no pudieron reunir? El juez Harrison se inclinó hacia adelante, mostrando una mirada de curiosidad judicial. En sus 30 años en el tribunal, nunca se había encontrado con un niño con tanta elocuencia y confianza. Hassan, usted mencionó que tiene pruebas. ¿Qué tipo de pruebas reunió un niño de 9 años? Hassan se volvió a poner las gafas, y ese gesto se convirtió en su firma personal en el pasillo, su señoría. Durante 3 meses, desde que supe de este caso, he dedicado todos los martes y jueves a investigar en la Biblioteca Pública Central. El doctor Michei lo interrumpió con tono arrogante. ¿Qué buscaba, Fata? Registros públicos, hemerotecas, documentos de la empresa y los casos anteriores del señor Rashid. Abrió una nueva sección en su cuaderno y añadió, la señora Rodríguez, la bibliotecaria, tiene una maestría en informática y me enseñó a acceder a bases de datos jurídicas básicas. Serifa miró a Hassan con los ojos llenos de asombro. Durante meses, él había estado diciendo que estaba encargando libros para un proyecto especial, y ella no tenía ni idea de que se preparaba para salvar a su familia.
Finalmente, Rashid no pudo controlar los nervios y gritó furioso. Si un niño de 9 años anda metiendo la pata y espiando su vida privada, como si fuera un investigador privado, Hassan respondió con mucha calma y frialdad. La información pública, señor, es legal y está disponible para todos los ciudadanos estadounidenses, sin distinción de edad. La señora Rodríguez se ha convertido en algo más que una simple bibliotecaria en la vida de Hassan. Cuando aparece por primera vez en la biblioteca, Annie pregunta cómo funcionan los juzgados de familia. Se dio cuenta de inmediato de que no era curiosidad infantil, sino un grito de auxilio envuelto en secretos. Le había dicho a Serifa una semana antes, después de que la llamara preocupada: este niño viene a la biblioteca con regularidad y sin perder el ritmo. Lee las leyes como otros leen cómics. Aprende a una velocidad descomunal. Hassan continuó su presentación con precisión. Descubrí que, durante los últimos 18 meses, el señor Rashid se había visto expuesto a 3 demandas importantes. Perdió una demanda por valor de entre 2,3 y 3 millones de dólares con sus antiguos socios de Slim Industries. Su actual tercera esposa había solicitado el divorcio oficial debido a diferencias irreconciliables, según el término legal, lo que significa que le había ocultado dinero. Añadió, pasando las páginas, y lo más emocionante es que descubrí que mi difunta abuela, Eleanor, creó un fondo de dotación para mí con un valor de entre 1,7 y 7 millones de dólares, y no puedo acceder a él hasta que cumpla 8 años, o si mi padre obtiene custodia legal completa. El silencio invadió la sala. El doctor Michei le susurró algo al oído a Rashid, pero él estaba en shock. No respondió. No es casualidad. Hassan continuó. Mi abuela murió cuando yo tenía 2 años. Durante 7 años, mi padre no le habló de mi existencia, no me la presentó y no le permitió saber que tenía un nieto. Serifa recordaba esa noche con todo detalle. Rashid le había dicho, mi familia no necesita saber nada de esto. Se refería a su hijo cuando dijo esto. Pero cuando Eleanor descubrió la existencia de Hassan a través de un investigador privado, creó el fondo de dotación con una condición clara. Hassan hizo una pausa, sus ojos captando el aliento de la habitación. Todo el dinero se destinaría a mi cuidado y educación solo si mi padre mostraba una preocupación genuina por mi bienestar y solicitaba la custodia con esa intención. Si no la solicitaba, el dinero me sería transferido cuando cumpliera 8 años, sin que mi padre tuviera acceso a él. Las matemáticas eran claras y duras. Rashid me ignoró durante 9 años. Perdió su oportunidad natural de acceder al dinero, y ahora está en bancarrota y desesperado, tratando de obtener la custodia cuando ya es demasiado tarde. Hassan añadió, cerrando su cuaderno con calma, pero mi abuela no sabía que su hijo haría una profesión del engaño y amasaría su fortuna destruyendo familias pequeñas y débiles. Con estas palabras, el doctor Michei se puso de pie de un salto y dijo, Su señoría, el asunto se está saliendo de control. Este niño está haciendo acusaciones infundadas. Hassan respondió con calma, puedo probar todo lo que digo. Luego abrió su bolso, sacó una carpeta amarilla cuidadosamente ordenada y dijo, aquí hay copias de 17 demandas de los últimos 5 años en las que Slim Industries compró propiedades a familias pobres a precios inferiores al mercado tras filtrarse información confidencial de bancos locales. Continuó, sacando fotos impresas de la carpeta. Una de estas familias era la familia Santos, inmigrantes que trabajaban 18 horas en una pequeña panadería. El señor Rashid dijo que llevaban 3 meses de retraso en el pago del préstamo debido a la repentina enfermedad de su hijo, y que aprovechó la situación para comprar la propiedad a la mitad de su valor. Rashid, sudando, dijo, esto no tiene nada que ver conmigo. Hassan lo interrumpió. Tiene todo que ver con usted, su señoría. Demuestra el patrón de conducta de un hombre que se aprovecha de la debilidad de las familias para lucrarse, y ahora intenta explotar a su propia familia por la misma razón. El juez Harrison hojeaba los archivos con expresión seria. ¿De dónde obtuvo toda esta información, Hassan?, preguntó el juez. De registros judiciales, archivos de periódicos locales y documentos corporativos en la base de datos estatal, respondió con seguridad. La señora Rodríguez me dijo que la verdad está ahí fuera, pero que tenemos que saber cómo buscarla. En un último intento desesperado, el doctor Michei dijo, aunque todo esto sea cierto, no cambia el hecho fundamental, que es que mi cliente tiene los medios para brindarle una mejor educación a este niño. Hassan sonrió,
pero no era una sonrisa inocente, sino la sonrisa de alguien que había ocultado su punto más fuerte hasta el final. En cuanto a la educación, tengo algo valioso que compartir con usted, dijo, abriendo una última sección en su cuaderno. En ese momento, Rashid bin Sulayem se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un chico inteligente, sino a un verdadero oponente estratégico. Hassan dijo, pasando con cuidado la última página de su cuaderno, quiero compartir el verdadero plan del señor Rashid para mi educación. Rashid tragaba saliva con dificultad y miraba nerviosamente entre su abogado y ese niño que se había convertido en una pesadilla. Hassan continuó, durante una de sus 4 raras visitas a lo largo de 9 años, estaba en mi habitación fingiendo hacer mi tarea. De hecho, había dejado una pequeña grabadora en la sala de estar. El doctor Michei se levantó de repente y gritó, «Su señoría, esta es una conversación privada y no puede serlo». Hassan lo interrumpió. «Puedo probar cada palabra». Sacó una pequeña grabadora digital de su bolso y dijo, «La señora Rodríguez me dijo que si quiere librar una batalla legal, grabe todo». El juez tomó la grabadora y preguntó, «¿Está seguro de que quiere presentar esto como prueba, Hassan?» Respondió con plena confianza, «Sí, su señoría». Estoy absolutamente seguro de que cuando el juez reprodujo la grabación por encima de la voz, Rashid la habitación escucha claramente de inmediato obtengo la custodia el niño irá directamente a la Academia Militar de Riverside son buenos tratando con niños problemáticos se quedará allí hasta que tenga 8 años y podré usar el dinero para el fondo educativo la voz de la otra persona en la llamada no fue clara pero Rashid continuó exactamente $500 al mes para alojamiento y el resto es mío el niño no necesita saber nada sobre el dinero esta es la solución ideal su madre se sale de escena y yo parezco un padre responsable Serifa se llevó las manos a la boca y las lágrimas corrieron por sus mejillas ella no sabía que Rashid planeaba deshacerse de Hassan tan brutalmente la cara del doctor Michei estaba pálida era consciente de que su cliente se había destruido a sí mismo Hassan dijo con calma y antes de cerrar la grabación y esta segunda parte de la grabación muestra lo que piensa de mi Hassan presionó el botón de reproducción nuevamente la voz de Rashid salió en el pasillo. Desde el dispositivo de grabación más áspera esta vez el problema no es solo dinero el problema es que el niño es más inteligente de lo que debería ser. Hace muchas preguntas y lo supervisa todo. Es mejor que se mantenga alejado del escenario hasta que cumpla los 18 años. Hay niños como él. No queremos que piensen en lo que está más allá de su capacidad. En ese momento, Rashid estalló de ira y gritó, «Esto es una trampa». Me provocó deliberadamente. Un niño de 9 años no puede hacer esto. Hassan lo interrumpió, su voz cortando el aire como una flecha. No puede hacer esto. ¿Qué? Ser inteligente, defenderse, revelar la verdad sobre un padre que lo ve como un problema, no como un edificio. El juez Harrison golpeó el estrado con su mazo. Señor Rashid, siéntese inmediatamente o lo expulsarán de la sala. Hassan abrió la última página de su cuaderno y dijo, Señoría, hay una cosa más que mencionar, y es la verdadera razón por la que mi abuela Eleanor creó este fondo de dotación. El rostro de Rashid palideció mientras yo revisaba los documentos de la herencia. Con la ayuda de la señora Rodríguez, solicité una copia de una carta privada que escribió mi abuela. Se suponía que debía recibirla al cumplir 16 años, pero debido a una disputa por la custodia, me permitieron obtenerla antes. Hassan hizo una pausa y respiró hondo. En esa carta, mi abuela escribió que era consciente de que su hijo, el señor Rashid, no era un buen padre, y que creó el fondo para protegerme de él, y que si él buscaba la custodia del dinero, debía usar todos los recursos del fondo para mi autodefensa. Hassan cerró su cuaderno, miró directamente a Rashid a los ojos y dijo, también contrató investigadores privados para documentar todo lo que ha hecho a lo largo de los años, y todo eso está en los archivos de administración del fondo. Rashid se desplomó en su asiento como si se diera cuenta por primera vez de que había sido derrotado por un chico al que había visto como un pequeño obstáculo. El juez golpeó el mazo 2 veces y dijo con tono decidido, con base en todas las pruebas presentadas, incluyendo las grabaciones, los documentos financieros y el historial comprobado del demandante, rechazo categóricamente la solicitud de custodia. También ordenó una investigación exhaustiva sobre los intentos de explotar fraudulentamente los fondos del fondo. El doctor Michei le susurró algo urgente al oído a Rashid, pero la realidad era clara, el caso estaba perdido para siempre. Hassan recogió sus papeles con calma, manteniendo la misma compostura que lo había acompañado desde que entró en la sala.
Luego levantó la mano respetuosamente y dijo: «Su señoría, ¿puedo hacer una última petición?». El juez respondió: «Hassan, quiero que el señor Rashid sepa que no hice esto por ira ni por venganza, sino porque todo niño merece una familia que lo ame de verdad, no una familia que lo vea como una oportunidad financiera». Cuando Rashid bin Salim salió de la sala, acompañado de guardias, después de que el juez ordenara su arresto inmediato por cargos de intento de defraudación a los fondos de la dotación, Hassan finalmente se permitió sonreír en esa sala silenciosa. Un niño de 9 años demostró que la inteligencia, la preparación y el amor verdadero pueden vencer toda la riqueza y la influencia. Pero la victoria de Hassan no solo fue en la batalla por la custodia, sino que marcó el comienzo de un cambio radical en su vida, la de su madre y la de miles de familias como la de Najma. Han pasado 3 años desde ese día histórico. Hassan bin Sarif se ha convertido en un nombre reconocido a nivel nacional, y la grabación de la sesión en la que expuso a su padre se ha vuelto viral, acumulando más de 50 millones de visitas e inspirando cambios legislativos en 17 estados de Estados Unidos. En el programa matutino más importante, el presentador dijo: «Hoy damos la bienvenida al niño Hassan bin Sarif, quien asombró al país hace 3 años al defender a su madre en». El tribunal, usando su inteligencia y la biblioteca pública, respondió: «Hassan, ¿cómo te sientes cuando te llaman el niño más inteligente de Estados Unidos?». Él, ahora más alto y con gafas nuevas, respondió con su habitual serenidad: «Prefiero que me llamen Hassan, quien aprendió que cada niño tiene voz, aunque los adultos finjan no oírla». El público aplaudió efusivamente: «Najma, Najma». Serifa observaba desde detrás de escena, con el uniforme de supervisora de enfermería tras recibir un ascenso que inspiró una campaña nacional de apoyo a las madres trabajadoras. «Najma, Najma». Desde otra perspectiva, Rashid bin Salim veía el episodio en un pequeño apartamento, con el pelo canoso y ropa sencilla. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica tras perderlo todo. Lo más duro para él fue que nadie mencionara a Hassan en ninguna entrevista. En una de ellas, dijo: «Espero que mi padre encuentre la paz y aprenda que el amor verdadero no se compra ni se roba». «Najma, Najma». En la última toma, Hassan miró a la cámara y dijo: «Por cada niño que sufre en una situación familiar difícil, no estás solo y tienes más poder del que crees. La verdad siempre triunfa. Tenía 9 años cuando cambiaste mi vida y la de mi madre para siempre. Tú también puedes». El principio y el fin.